compañeros y poder compartir con esta familia. Se lo decía a un presidente del África con el cual estaba conversando. Esta es nuestra casa, esta es nuestra familia, este es el espacio donde somos iguales todos, donde nadie pretende imponerse, dominar, expoliar, despreciar, excluir a nadie. Esta es la gran familia de África, América Latina, el Caribe, Asia, la familia de los pueblos del sur. 60 años va a cumplir el G77 y luego la incorporación de China. El próximo año tenemos la Cumbre del Sur en Uganda. Le deseamos a Uganda y al África todo el éxito en la realización de esa poderosa histórica cumbre. 60 años, se dice rápido, pero efectivamente, ¿qué ha pasado en este mundo en 60 años? Tendríamos que preguntarnos, ¿cuántas luchas, cuántas batallas, cuántos avances, cuántos retrocesos, cuántos dolores, cuántas esperanzas? Y aquí estamos, 60 años después, marcando la pauta de lo que debe ser un modelo civilizatorio que permita el diálogo, la inclusión, la integración. Nosotros como pueblos del sur tenemos que buscar nuestros propios caminos, nuestros propios modelos políticos y no aceptar dictados de ninguna expotencia o de ninguna potencia con pretensiones coloniales o de dominación. El siglo XXI tiene que ser nuestro siglo. Tenemos que impulsar una cooperación práctica de mayor impacto, de mayor nivel en la educación, en la ciencia y la tecnología. No se puede desligar la ciencia y la tecnología de la educación. Tenemos que vincularla y tenemos que impulsar cooperaciones prácticas entre regiones, entre países. Y tenemos que pedirle de esta familia a nuestros hermanos que han avanzado más que nos entreayudemos. Tenemos que pedir mayor apoyo, mayor ayuda. Yo vengo llegando de China y verdaderamente uno queda impresionado los avances científicos y tecnológicos en todos los campos de la vida social, de la vida económica, de la vida de la sociedad. Tenemos que pedirle a las nuevas potencias emergentes que ocupan un espacio fundamental en este siglo XXI y forman parte de nuestra familia, como la China, como India, entre otras, que nos permitan avanzar más en el acceso al conocimiento, a la tecnología, aplicada a la salud, elemento fundamental, aplicada a la agricultura y la producción de alimentos, aplicada al desarrollo de la industria, aplicada al desarrollo y el manejo del espacio ultraterrestre, al cual no podemos renunciar por muy pequeños que puedan ser nuestros países. El conocimiento, la ciencia y la tecnología, aplicado a las telecomunicaciones, aplicado a las redes sociales y al Internet. Si hay algo donde hay un desfase marcado y que todos nuestros pueblos lo conocemos, es el manejo del Internet. ¿Quién maneja el Internet? ¿Quién produce el Internet? ¿Quién han impuesto con la hegemonía del Internet las redes sociales que hoy circulan en todos nuestros países sin ningún tipo de regulación, de legislación, ningún tipo de control? Que así como pueden las redes sociales impactar, como impactan hoy de manera dominante y fundamental
la vida social, comunicacional de nuestros países, sin posibilidad de que los estados nacionales puedan tener algún tipo de orientación, regulación, como sería necesario. Así que es necesario priorizar la aplicación del conocimiento, la ciencia y tecnología para lograr la independencia comunicacional en el fenómeno del Internet y de las redes sociales. Queridos compañeros, compañeras, el G77 más China debe impulsar una poderosa iniciativa global en el seno de la Organización de Naciones Unidas para que cesen las medidas coercitivas unilaterales contra los pueblos del mundo, contra todos los países del mundo. Hoy abogamos con mucha fuerza por el levantamiento del bloqueo criminal de más de 60 años contra el pueblo de Cuba. Mi país, Venezuela, ha sido víctima en los últimos 6 años de más de 950 medidas coercitivas unilaterales en todos los rangos de la economía y de la sociedad. Tuvimos un ejemplo en tiempo de pandemia, donde desde el norte llamaban a todas las empresas que producían antivirales, medicamentos y luego que producían vacunas para amenazarlos si le vendían algo a Venezuela. Tuvimos que recurrir a la relación directa y solidaria que permitió a Venezuela acceder en los momentos más crudos del año 2020, 2021, a los medicamentos, a los antivirales y luego a las vacunas. Y fue gracias a la solidaridad y el apoyo de China, de Rusia, de Cuba, de la India y de Turquía, que Venezuela, un país bloqueado y perseguido, pudo acceder al medicamento que necesitaba, a las vacunas que necesitaba. Así que el G77 tiene que levantar su voz con más fuerza y decir ya basta de persecución contra los pueblos del mundo que quieren la independencia y que quieren construir sus propios modelos. Hay que hacer más, mucho más. Hemos transitado un camino lleno de grandes experiencias en estos 60 años del G77 Manchina y pareciera estar conjugándose todas las condiciones históricas, políticas, todas las condiciones geopolíticas para que nuestros pueblos, los pueblos del sur, podamos levantar nuestras banderas de independencia y soberanía en este siglo XXI y poder decir y poder construir el siglo XXI como nuestro siglo, el siglo de los pueblos libres, sin imperios, sin colonialismos, sin hegemonismo, pueblos libres que basemos nuestras relaciones en la solidaridad, la cooperación, el conocimiento y la complementariedad permanente. Compañero presidente Miguel Díaz-Canel, agradezco profundamente la invitación que se ha hecho a nuestra patria y cuente Cuba y cuente el G77 más China con el apoyo decidido, militante y activo de nuestra patria en las grandes causas de este siglo XXI, que es el siglo nuestro, el siglo de los pueblos del sur. Muchas gracias. Presidente Nicolás Maduro, La Habana, la capital de la resistencia mundial, la capital de la familia del sur global. El siglo XXI tiene que ser nuestro siglo, advertía el presidente Nicolás Maduro. José Ramón Cabañas está con nosotros desde La Habana, Cuba, nos acompaña para analizar todo lo que está sucediendo dentro de esta cumbre del G77 más China. José Ramón, la intervención de Venezuela, importante estas palabras del presidente Nicolás Maduro al comenzar. Estamos una vez más en la capital y el eje de la resistencia mundial. Sí, Janet, palabras muy emotivas, muy solidarias que agradecemos al presidente Maduro
y a través de su voz, lógicamente, también escuchamos el pensamiento del presidente Chávez. Un discurso corto pero cargado de ideas, viene con la impronta de su viaje a China, como decíamos antes, de los resultados prácticos que ahí se lograron. Venezuela, el pueblo venezolano es en sí mismo un sobreviviente de todos los esfuerzos de Estados Unidos y otros países que tendieron el cerco alrededor de su economía, del país, para rendir a la revolución bolivariana, y además el esfuerzo propio del pueblo venezolano, como mencionaba el presidente Maduro, en condiciones excepcionales, como fue el enfrentamiento a la COVID-19, recibió el apoyo solidario de varios países que él mencionó. En el caso bilateral con Cuba es una relación de muchos años. Ha habido una multiplicidad de proyectos en Venezuela, tanto con el apoyo de expertos cubanos como acá en Cuba. Y el propio presidente Maduro, en su condición de canciller antes y otras responsabilidades dentro de la Revolución Bolivariana, ha sido testigo de algunas de estas reuniones que mencionábamos antes, por ejemplo, la cumbre del Movimiento de Países No Alineados en el 2006, donde varias delegaciones expresaron lo que él acaba de expresar. Cuba es el lugar donde quizás no están todas las condiciones materiales, pero están todas las otras políticas de solidaridad, incluso de seguridad, para que representantes de todo el mundo vengan y traten los temas que desean tratar, sea tanto en el ámbito multilateral como bilateral, en una atmósfera constructiva, sin presiones externas, y es la capital donde muchas veces se ha alcanzado consenso determinante, para no hablar de temas más recientes como los avances en el proceso de paz de Colombia, una negociación de muchísimos años que ha requerido contribución de todas las partes, incluidos los países que son observadores y que acompañan estas acciones. Entonces es algo que se repite. Le agradecemos esa cariñosa y muy amable palabra del presidente Maduro, que nos menciona como capital del consenso, capital de la solidaridad. Es algo que esperemos podamos acoger eventos como este en el futuro. Es la segunda cumbre del sur que se realiza en La Habana, y seguramente están por suceder muchos otros encuentros con este nivel de representación y calidad. Llamado también que hacía el presidente Maduro, el siglo XXI tiene que ser nuestro siglo, le decía a los países del sur global. José Ramón Cabañas, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en el análisis en esta conexión global de Telesur. Un abrazo para usted hasta La Habana. A usted, Janet. Muchas gracias. Desde otro punto de esta capital de la resistencia, como acaba de nombrarla el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enlazamos ahora con nuestra compañera Fabiola López. Fabiola, contigo y un resumen de lo que ha pasado hasta el momento. Así importante, Janet, las palabras del presidente Nicolás Maduro cuando decía que G77 es nuestra casa, así decía, es la casa de la familia donde nadie pretende excluir y nadie se pretende expoliar. Él decía que el siglo XXI tiene que ser un siglo para impulsar la cooperación práctica y haber mayor nivel de ciencia y tecnología. También rechazó el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, rechazó las medidas unilaterales en el mundo entero y también denunció una vez más el bloqueo de que está siendo víctima su país, Venezuela. Él decía que G77 debe levantar su voz con más fuerza y que se debe hacer más. También durante la jornada hablaba el representante de China y decía que había que persistir en el fortalecimiento de la unidad. Te decía que las palabras claves acá en los oradores que lo han hecho hasta ahora ha sido solidaridad, cooperación, unidad. Él también rechazaba el bloqueo contra Cuba y hablaba de realzar el espíritu de equidad. Todavía faltan muchísimos oradores, Yané, todavía falta parte de la sesión de la mañana, también en la sesión de la tarde van a estar haciendo uso de la palabra y ya, como ves, se está escuchando la voz del sur global acá en esta isla, que es la familia de G77, como decía el presidente Nicolás Maduro. Yané. También, Fabiola, quedan muchas actividades, quedan intervenciones durante el día de hoy. Repasemos de las más importantes que se espera suceda en esta capital. Bueno, ahora
han pedido la palabra varios representantes de organizaciones también y de diferentes países. Está previsto que continúen los debates en horas de la tarde y que al filo de las 8 de la noche, entonces, cuando concluyan los debates, el presidente Díaz-Canel reciba a los jefes de delegaciones y tengan una cena en el Palacio de la Revolución. Mañana también está previsto, bien temprano, comiencen los debates. Se ha dicho que alrededor de las primeras horas de la tarde es que va a estar aprobándose la declaración final, que como ya ha dicho el canciller cubano, se trata de una declaración de carácter universal, pero muy progresista, donde ya se han consensuado las ideas fundamentales de las voces de los países del sur, donde se está pidiendo un nuevo orden económico internacional, una reforma de la arquitectura financiera internacional, donde también se rechazan las medidas coercitivas unilaterales, se habla de cómo enfrentar el cambio climático, la financiación que deben tener y la cooperación, cómo afianzar y ampliar la cooperación sur-sur y también exigirle a los países del norte cómo participar en la financiación del cambio climático, porque al final todos vivimos en un mismo planeta, así decían, y cuando se hunda el barco, también eso lo decía Fidel en la Cumbre Sur del 2000, decía que cuando se hunda el barco van a hundirse también los países ricos y los países en desarrollo. Se ha escuchado aquí mucho, Yané, durante la jornada y también en los discursos del presidente Maduro y del presidente Díaz-Canel, el espíritu y las ideas de Fidel, y yo te quería recordar cómo Fidel justamente en la Cumbre Sur del año 2000 que tuvo lugar acá en La Habana, la primera Cumbre Sur, él decía que el orden económico mundial funciona para el 20% de la población, pero excluye, rebaja y degrada el 80% restante. Él decía que para el grupo de los 77 la hora actual no puede ser de ruegos ni de sumisión, ni de derrotismos o divisiones internas, sino de rescate del espíritu de lucha, de la unidad y de la cohesión. Y justamente eso es lo que se está haciendo ahora, Janet. Las palabras de Fidel parecen haber sido dichas ayer. Muchísimas gracias, Fabiola, por acercarnos a todo lo que está sucediendo en este momento en La Habana y claro, seguimos muy pendientes de las intervenciones que allí se sucedan. Un abrazo, compañera, para ti y pasamos de inmediato a revisar otras noticias porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras culminar su gira por el gigante asiático, sostuvo una reunión con el primer ministro de la República Argelina Democrática y Popular, Aimene Benabde Rahmane, en la ciudad de Argel. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario venezolano expresó su agradecimiento por la recepción. A su vez, expresó que Argelia y Venezuela son dos naciones amigas que seguirán ampliando sus relaciones de cooperación por el desarrollo de sus pueblos. Caracas y Argel relanzaron sus vínculos diplomáticos y acordaron